31 al 35. Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35. We're going to be reading from Mark chapter 3, verse 31 through 35. We're going to take our lesson this morning from that passage right there in Mark chapter 3, verse 31 through 35. Dice así la palabra de Dios. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera mandaron llamarle, y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Respondiendo él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. We're going to be reading from Mark chapter 3, verse 31 through 35. Says, then his mother and his brother arrived, and standing outside they sent word to him and called him. A crowd was sitting around him, and they said to him, behold, your mother and your brothers are outside looking for you. Answering them, he said, who are my mother and my brothers? Looking about at those who were sitting around him, he said, behold, my mother and my brothers. For whoever does the will of God, he is my brother and sister and mother. En esta mañana, mis hermanos, vamos a tomar la lección de lo que la palabra de Dios nos dice aquí en este pasaje. Y esto es con el único propósito, si ustedes recuerdan, de comunicar, ¿para qué? Para edificarnos, una comunicación para edificarnos cada uno de nosotros. We're going to take our lesson this morning from these passages that we read just right now. And this is the only reason that we're going to take this passage is to communicate, to edify. We want to edify ourselves, each and one another. El tema, hermanos, que vamos a tomar de estas palabras que están escritas aquí es en cuanto a la pregunta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? The lesson that we're going to take this morning is regarding the question that is written in this passage, and it's the question, who are my mother and my brothers? Podemos ver, hermanos, que aquí en este pasaje, la madre y los hermanos de nuestro Señor Jesucristo fueron a buscarlo. Y sin embargo, al ir a buscarlo, se quedaron afuera, no entraron ahí alrededor donde él estaba enseñando a la multitud, sino que se quedaron afuera y le llamaron para que él saliera. Al decir la pregunta a nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Este no era el propósito de Jesucristo de faltar al respeto a su familia terrenal, no era el propósito. El propósito de nuestro Señor Jesucristo aquí en este pasaje es de enseñar a cada uno de nosotros algo muy edificante. Esa es la enseñanza que vamos a tomar el día de hoy. One of the things that we should remember that in this passage, we need to teach it to edify ourselves. And when Jesus Christ's mother and brothers went to look for him, and he was teaching, and they called him to come outside, when he said and asked the question, who is my mother and my brothers, he didn't do it to do something out of respect, without respect to his relatives. He's just teaching a lesson to us that we need to learn this morning. Es imperativo, hermanos, entender que Cristo nos da una enseñanza en cuanto a esto. Él nos habla en cuanto a la lección de que quién es la familia de Dios. Esa es la lección que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y lo podemos ver en 3 puntos. La primera pregunta, el primer punto es, ¿mediante qué proceso llegamos a ser miembros de la familia espiritual de Dios? Ese es uno de los puntos que queremos saber. Si nuestro Señor Jesucristo, su familia carnal, dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Bueno, aquí nuestro Señor Jesucristo nos va a dejar saber, por medio de su palabra, quién es la familia espiritual de Dios. Y cómo nosotros podemos llegar a ser una familia espiritual de Dios. ¿Qué proceso hay que tomar? Cada uno, hermanos y amigos, de los que estamos aquí, tenemos nuestra familia y la amamos. Y eso es cierto, ¿verdad? Cada uno de nosotros amamos a nuestra familia. Sin embargo,
Cristo es claro al decir que solamente los que hacen la voluntad de Dios son parte de su familia espiritual. Solo los que hacen la voluntad de Dios son parte de su familia espiritual. Y esa es la aclaración que está haciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. One of the things that we're going to notice this morning is that the teaching of Jesus Christ is going to let us know how to be a spiritual family of God. How to be a spiritual family of God. Point number 1, what process do we have to do to be a member of the spiritual family of God? What do we need to do? That's what we're going to learn this morning, and we're going to see how each and one of us, we have our family, and we love our family. We do love our family. But here we want to learn how to be the family, the spiritual family of God. And Jesus Christ is going to tell us through His Word. Hermanos y amigos, ¿mediante qué proceso llegamos a ser familia de Dios? Una de las cosas que, si usted recuerda, allí en Juan capítulo 3, vamos allá a Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, cuando nuestro Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo. We're going to turn our Bibles to John chapter 3, verse 3 to 5. I'm going to be reading these passages in Spanish, so if you want to read in English, go ahead. Because of time, I'm not going to be reading English and Spanish, so I'm just going to read it in Spanish. Voy a estar leyendo estos pasajes solamente en español por el causa del tiempo. Versículo 3 al 5, si ustedes recuerdan la plática que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. We're going to see the conversation that our Lord Jesus Christ had with Nicodemus. Y dice así, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ponga atención a esto, amigo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, y le hace la pregunta, y esta es una pregunta que se puede hacer usted ahorita tal vez. Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Y luego dice, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eso es lo que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Bueno, claramente, el versículo 5 nos dice claramente de lo que estaba hablando Cristo. Y dice así, Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace de ¿qué? De agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Una de las cosas que tenemos que tener en mente es esto, que nosotros para poder entrar al reino de Dios, para poder hacer familia de Dios, tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Tenemos que ser bautizados. Claramente, Marcos 16, 15 y 16 nos hablan esto. Y dice claramente el 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Para poder nosotros ser salvos y ser parte de la familia de Dios, la cual nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí en Marcos, es por medio del bautismo. Por medio de aquel bautismo que nuestro Señor Jesucristo le dice a los discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 29, y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el bautismo. Este es el nacimiento en agua y en espíritu. Por cual este nacimiento de agua y de espíritu, podemos ver que en Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38 nos habla que Pedro estaba predicando el evangelio y aquellos judíos se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué les dice Pedro? Arrepentíos y bautícense cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es, amigo, el nacer de nuevo. Esto es como usted va a entrar a la familia espiritual de Dios, que es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, es el reino. Esto es como es el proceso para poder iniciar a ser parte de la familia de Dios. Y esta es la enseñanza que nos está dando nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que nacer de nuevo.
One of the things that we should learn is what Nicodemus and Jesus Christ were talking there in John chapter 3, verse 3 and 5. And it says, the words exactly that we're going to talk about is in verse 5. It says, Jesus answered, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. What Jesus Christ is saying, that we have to be born in water and spirit, and this is through baptism. Mark chapter 16, verse 16 says, he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe is going to be condemned. So this is the newborn, the one who is baptized, the one that is baptized the way that Jesus Christ spoke to his disciples in Matthew chapter 28, verse 19, when he said, baptize them what? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. This is the beginning. This is when you become the family, the spiritual family of God, which is the church, which is the kingdom, the body of Jesus Christ. This is the beginning. Este es el proceso. This is the process. Nosotros tenemos que tener en mente que nuestro Señor Jesucristo claramente está diciendo en Marcos esto. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, realmente usted ya está iniciando, amigo, el proceso de hacerlo. ¿Por qué? Porque en Marcos, ahí capítulo 3, versículo 32, la primera parte, dice, y había una multitud sentada alrededor de él. ¿Qué estaba haciendo esta multitud? Escuchando la palabra de Dios, escuchando a nuestro Señor Jesucristo. Usted hoy en día, amigo, ha iniciado el primer paso. Usted está aquí escuchando ¿qué cosa? La palabra de Dios. Es el primer paso que está haciendo. ¿Por qué? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y eso es muy importante. Aquí esta multitud estaba sentada alrededor de él, escuchando. Escuchando. One of the things that you have to remember is this, that you're doing the first step. Those who are visiting us this morning. If you see here in Mark chapter 3, verse 32, the first part says, a crowd was sitting around him. They were listening to Jesus Christ. They were listening to the Word of God. So that's the first step. And today, those who are visiting us, you're doing the first part. You're here. You're listening to the Word of God. The Apostle Paul in Romans chapter 10, verse 17 says that faith comes from hearing, and hearing the Word of God. That's faith. That's how everything starts, through the Word of God. And you're here today. You're in the process of being the spiritual family of Jesus Christ. Un ejemplo claramente que tenemos nosotros en cuanto a entender la palabra de Dios, podemos tomarlo ahí en Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. We're going to be reading from Acts chapter 8, versículo 32. En adelante voy a estar leyendo esto en español. I'm going to be reading this in Spanish. Dice el versículo 32. Bueno, vamos hasta el versículo 30. Dice, cuando Felipe se acercó, le oyó leer al profeta Isaías, y esto es al etíope eunuco, ¿verdad? Estaba leyendo. Y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Le hace la pregunta. Él estaba leyendo Isaías y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me enseñe? ¿Cómo puedo entender la Biblia al menos que alguien me enseñe? Usted, amigo, está aquí escuchando la palabra de Dios y tal vez ha leído la Escritura, pero también puede que se haga esta pregunta. ¿Cómo puedo entenderla al menos que alguien me enseñe? Al menos que alguien me guíe. Entonces, dice ahí, e invitó a Felipe que subiera y se sentara con él. Él estaba leyendo el pasaje de la Escritura de Isaías, el versículo 32 dice,
Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En que su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De quién dice esto el profeta? Usted tal vez, amigo, ha leído la Escritura y tal vez se ha hecho esta pregunta: ¿de qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando aquí? Pero claramente usted tiene que buscar a aquel que conoce la Escritura, pero que predica la sana doctrina. Esto quiere decir que habla la sana doctrina. Cualquiera alrededor de aquí, amigo, usted puede hacerle la pregunta: ¿de qué está hablando aquí? Bueno, podemos decir aquí que Felipe no lo dejó con la duda, sino que sigue diciendo, y el eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Este es el principio, este es el proceso, amigo. Usted tiene que ir iniciando y conociendo el evangelio de Jesús. Y esto es 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo tiene que ir conociendo. ¿Por qué? Porque Él es el medio de salvación. Él es el medio de volver a ser familia de Dios. Él es el medio. Entonces, hermano, amigo, este es el proceso en el cual nosotros tenemos que empezar a escuchar la palabra de Dios y nacer de nuevo por medio del bautismo. One of the things that we learn, that we need to understand the Word of God. If you read it in English, you need to know that this eunuch was reading the scriptures of Isaiah and he didn't understand. But he asked, and he said, what is he talking about? And we can see that he was taught the gospel of Jesus Christ. He was taught the gospel of Jesus Christ. And this is the process of being a member, a spiritual member of the family of God. Número 2. ¿Qué prioridad se merece la familia espiritual de Dios en nuestra vida? Ya sabemos el proceso, pero ahora vamos a ver qué prioridad. ¿Qué prioridad se merece la familia espiritual de Dios en nuestra vida? Al analizar la Biblia, nos damos cuenta quién es miembro de la familia de Dios, y es aquel que ha vuelto a nacer por medio del agua y del Espíritu, aquel que se ha bautizado. Ese es el inicio. Ahora, ¿qué prioridad le debemos dar a nuestra familia espiritual? Bueno, nuestra familia espiritual tiene que estar, hermano, fíjese, nuestra familia espiritual tiene que estar en primer lugar en nuestra vida. En primer lugar. ¿Por qué decimos que nuestra familia debe de estar en primer lugar en nuestra vida? Bueno, regresando a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 34, regresando a lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo, dice el 34, y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, he aquí mi madre y mis hermanos, dice Cristo. Es importante la familia de Dios, es importante y tiene que ser prioridad en nuestra vida. La Escritura, hermano y amigo, claramente usted puede ver aquí de que la madre y los hermanos de Cristo vinieron a buscarle. Nuestro Señor Jesucristo estaba predicando y no le dijo a la audiencia, espérenme, ahorita vengo. ¿Verdad que no dijo así? No, espérenme, ahorita vengo, oye, porque me está hablando mi mamá y mi papá, mis hermanos allá afuera. Ahorita vengo. Claramente no dijo así. Entonces, ¿cuál es la prioridad que se le debe de dar a la familia espiritual de Dios? Tenemos que darle una prioridad, hermanos, una gran prioridad de nuestras vidas. Mateo capítulo 10,
We're going to be reading from Matthew chapter 10. Mateo capítulo 10, versículo 35. Vamos a iniciar leyendo ahí versículo 35 en adelante. I'm going to be reading from Matthew chapter 10, verse 35 and on. Dice la palabra de Dios, dice Cristo, porque vine a poner al hombre, fíjese, vine a poner al hombre ¿contra quién? Contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de ¿dónde? De su propia casa. Serán los de su propia casa. ¿Por qué? ¿Está diciendo que usted tenga enemistad con su familia? No. No está diciendo que tenga enemistad con su familia. Lo que está diciendo que los enemigos van a ser de su propia casa porque usted le va a dar la prioridad a su familia espiritual. Ejemplo, hay reunión de la iglesia aquí, pero nuestro hijo, que no es cristiano, está haciendo una fiesta ahorita afuera. ¿Dónde vamos a estar? ¿A quién le vamos a dar la prioridad? ¿A la familia espiritual de Dios o a nuestra familia carnal? ¿Vamos a estar aquí adorando a Dios o vamos a estar allá en el Peter Piper Pizza? ¿Dónde vamos a estar? Y es donde dice aquí claramente, yo vine a poner enemistad. ¿Qué quiere decir? Que nuestra familia no nos va a querer a nosotros. Nosotros amamos a nuestra familia y las queremos salvar. Pero nuestra familia no nos ama tanto. Porque ellos va a entrar Satanás y va a entrar el celo. Va a decir, ¿sabes qué? Tú nomás quieres estar con la iglesia. Tú nomás quieres estar allí. No me pones atención a mí. Tú nomás, los hermanos. ¿Y yo qué? Bueno, ¿cuál es nuestra familia? Dice Cristo, todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Hay que entender esto. En la tarde, venimos en la mañana. En la tarde hay un evento con nuestra familia. ¿Para dónde nos vamos? ¿Para dónde nos vamos? Eso es lo que está hablando Cristo. Esa es la enseñanza. Esa es la comunicación para edificar al cuerpo de Cristo. Cuando salemos de aquí y hay un evento como quiera con nuestra familia, ¿qué prisa llevamos? A veces hasta podemos atropellar a alguien aquí porque vamos a la carrera. ¿Cuál es nuestra prioridad, hermanos? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Nuestra familia espiritual o el mundo? Esa es la lección que nos está dando Cristo aquí. Fácilmente, hermanos, Cristo hubiera dicho, con todo el respeto, ahorita vengo, voy a hablar a ver qué quiere mi mamá y mi papá. Pero Cristo nos está dando una lección muy grande a nosotros. Cristo nos está dando una gran lección a nosotros. La prioridad que tenemos que tener cada uno de nosotros. Y esto es en cuanto a nuestra familia. Y claramente el 36 dice, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y luego dice el 37, el que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Está diciendo aquí que odia a su papá y su mamá? No. Está diciendo que ponga sus prioridades en orden. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí, dice. No es digno de mí. Nuevamente, ponga en orden las prioridades. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No es digno de mí. Cristo dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y Él da la respuesta. Él da la respuesta. Y Él claramente nos dice cómo podemos llegar, nos dice el proceso, cómo podemos llegar a ser su familia espiritual. Y nos enseña con su ejemplo la prioridad que tenemos que tener cada uno de nosotros. We need to put in order our priorities. One of the things that we learn from the scripture that Jesus Christ is talking about is this, that we now know the process on how to become a member of God,
a spiritual family, a member of God. And now our Lord is letting us know the priority that it should have in our lives, the church. Because if we have an event and our son, our daughter, they're not members of the body of Christ, and they have a party outside this morning, where are we going to be? Are we going to be with our family members outside, or are we going to be with our real family, our spiritual family? What are we going to do? What are our priorities? We need to think about this. We need to really, really think about this. Who are we going to follow? We have an example there. If you read there Matthew chapter 10, we have an example that Jesus Christ says that I came to set man against his father. And this is not to be an enemy. This is because you have your priorities straight and you're putting God in first place. And what's going to happen? Your family member is not going to like you. You like them, you love them, you want to save them. But they're not going to like you because they're going to say, you spend more time with the church. You spend more time with the brothers in Christ. What about me? Well, you can tell them this. You know what? God is waiting for you. He wants for you to be his son, his daughter. Una de las cosas que podemos decirle a aquel familiar de nosotros que nos dice, ¿y nosotros qué? Que te la pasas con la familia de la iglesia, con los hermanos. Diles claramente, Dios te está esperando. Te está esperando con los brazos abiertos. ¿Para qué? Para que tú vengas a ser un hijo, una hija de Él. Y verás qué gran gozo vamos a tener juntos. Y más felices vamos a ser siendo familia espiritual. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a disfrutar en la tierra, sino que vamos a estar por toda la eternidad. Eso es lo que nosotros tenemos que tener prioridad. Número 3, hermanos, y para finalizar el tercer punto. ¿Cuáles son los privilegios que tenemos de ser miembros de la familia espiritual de Dios? ¿Cuáles son los privilegios que tenemos? Dios, hermanos y amigos, tiene un gran amor para su familia espiritual, que nos ha dado privilegios, y esos privilegios son los siguientes. Número 1, Dios, hermanos, nos ha perdonado todos nuestros pecados. Dios nos ha perdonado nuestros pecados. Se han borrado. Al nacer de nuevo, Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, tenemos una nueva vida. Hemos sido sepultados, ¿verdad?, en la muerte, pero hemos nacido de nuevo. Nos ha perdonado nuestros pecados. Un gran privilegio, hermanos, que tenemos. Se nos han perdonado nuestros pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38. Ahí nos dice que el bautismo nos perdona nuestros pecados, pero hay que arrepentirse uno de ellos. ¿Qué otro privilegio tenemos nosotros? Bueno, si vamos ahí a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20. We're going to be reading from Philippians chapter 3, verse 20. Este es otro privilegio del cual nosotros ahora disfrutamos como familia espiritual de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Qué gran privilegio, ¿verdad? Que nosotros no somos US citizens, no somos ciudadanos americanos. No somos ciudadanos mexicanos, no somos ciudadanos europeos. Somos ciudadanos de una ciudadanía celestial. Hijos de Dios. ¡Qué gran privilegio! Amigo, usted puede disfrutar de este privilegio. Lo puede disfrutar. Venga a ser parte de la familia de Dios. Venga a tomar este nuevo nacimiento por medio del bautismo, para que así disfrute de estas grandes cosas. Somos nosotros ciudadanos en los cielos. Y esto es donde nosotros ansiosamente esperamos a nuestro Salvador, Señor Jesucristo. We can see that the privileges that we have is that God
gives our sins, and when we were baptized, we were newborn, Romans chapter 6, verse 3 and 4. But also, we can see there in Philippians chapter 3, verse 20, that our citizenship is on heaven. It's on heaven. ¿Qué privilegios podemos tener nosotros? Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. 1 Peter, chapter 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Peter, chapter 2, verse 9. Fíjese el privilegio. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Look at the privilege that we have. Our citizenship is in heaven. Y ahora leamos. Pero vosotros sois, ¿qué? Vosotros sois linaje escogido, hermano. Linaje escogido, fíjese. Real sacerdocio. Somos real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido, ¿por quién? Por Dios. A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a la luz admirable. Somos familia espiritual de Dios. Hay que gozarnos en esto, hermanos. Hay que gozarnos en esto. Este es el privilegio que tenemos. Y estamos esperando aquella promesa de que un día va a venir Cristo por segunda vez y nos va a llevar junto al Padre. Y vamos a disfrutar de aquellas moradas que han estado preparadas para nosotros y vivir una eternidad felices. La pregunta es, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? La decisión es de usted. Esta decisión es de usted. ¿Cuál es su relación con Dios hoy? ¿Cuál es su relación con Dios? ¿Se considera usted parte de la familia de Dios? ¿Se considera usted parte de la familia de Dios? Hay que recordar esto, hermanos, y hay que recordar esto principal a aquellos amigos que nos visitan. Lo que nuestro Señor Jesucristo dice en Marcos 3:35. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano y hermana y madre. La decisión es suya. Vamos a estar puestos de pie para ser dirigidos en un canto, un himno de invitación. Que el Señor les bendiga.